Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un gran invitado desde Bogotá que nos va a hablar sobre la parte formativa y deportiva desde la capoeira, un elemento importante que puede permear muchas otras cosas. Eh, Coordinador Eibar Bravo Hurtado tiene la palabra. Muy buenos días, profesor Hilder. Muy buenos días, Camilo, especialista, profesor Camilo Fernández y aquellos que están ingresando, amigo Norman Johan, uno de nuestros estudiantes. Un saludo muy especial desde la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo muy especial para todos. Les estoy hablando desde el Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano, CIADET. Un gusto poder contar con el servicio del especialista Camilo Fernández en la ponencia del día de hoy. En la medida que vayan ingresando nuestros estudiantes, pues esperaremos de que así lo hagan y las personas particulares o que están ingresando de otros países. Un abrazo especial para nuestro querido participante de México. Un abrazo para nuestro invitado también y participante a la clase de nuestro amigo en el Perú. Un abrazo, amigos, familiares. eh, Somos una sola sangre y vamos para adelante. Dios es proveedor de salud, vida, protección, sanación, liberación, amor para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Un fuerte abrazo. Se me cuidan. Vamos para adelante. La vida es bella. Muchas gracias, jefe. Vamos a darle la bienvenida a maestro Norman. Una presentación cortica, maestro. Norman, Norman González. Muy buenos días, mi nombre es Norman Joan González, soy de Puerto Tejada, Cauca, trabajo en una fundación de recreación y deporte. Estoy aquí en el técnico laboral por competencia, pues para aprender mucho, para poder enseñarle a los grupos que manejo y pues bendiciones para todos. Bueno, muy bien. Maestra Sandra Milena Gutiérrez, una presentación cortica. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Gutiérrez, instructora de clases grupales de la ciudad de Cali en las modalidades de aeróbico, rumba y cardiobox. Muchas gracias. Muy bien, maestro Luis Ángel. Ve, yo había visto que había entrado Luis Ángel, no la veo. Pero bien, maestro William, una presentación cortica. Maestro Muy William. bien. Mi nombre es Luis William Cesarego Peña, soy docente en el área de educación física en la provincia de Chincha, distrito, región Ica de Perú. Un fuerte abrazo y las expectativas en este curso son muy grandes y para seguir aprendiendo en todo momento. Muchas gracias, maestro Hilder. Muy bien. Profe Alberto, una presentación cortica. Profe Alberto. Profe Buenos Alberto. días, soy licenciado en educación deportiva, preescolar, primaria y secundaria, y estamos aquí para aprender. ¿Desde dónde es que nos acompaña, maestro? Desde Veracruz, o sea, Ciudad Mendoza, Veracruz, México. Perfecto. Martín Chávez, un saludito. Profe Martín. Profe Martín. Bueno, se nos fue por ahí. Ah, ya. Disculpe, está Martín Chávez de Educación Física en Saltillo, Coahuila, México, de nivel primaria. Para todos ustedes un abrazo. Gracias por Muy bien, permitirnos estar con maestro. ustedes. Maestro Guido Escorcia Yesorún, ¿desde dónde nos acompaña? Eh, buenos días desde Santa Marta, Colombia. Mi nombre es Guido Escorcia, licenciado en la ciencia del deporte y entrenador de la Liga de Gimnasia del Magdalena. Muy bien. Luis Ángel, una presentación cortica. Luis Ángel. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan?
perfectamente. Ah, ya, no, pues Luis Ángel Barrero, instructor de clases grupales y ahora en ese momento en un, en un, en un gimnasio como entrenador. Muy Muy bien, atento a todo para servirles. muy bien, Luis Ángel. Lady Gómez, ¿puede abrir el micrófono, maestra Lady? A ver, nos cuenta dónde está Lady. Lady Gómez. Buenos días, Lady Gómez, a un estudiante en formación con un técnico en educación física, recreación y deporte y estoy en la Universidad Autónoma del Cauca. Ok, desde el Cauca nos está acompañando. Bueno, ahora sí les voy a presentar nuestro invitado de hoy, de esta primera mañana, porque hoy tenemos grandes invitados, todos colombianos. Bueno, me informa que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, el invitado de hoy, Hernán Camilo Fernández Rojas, desde Colombia, ubicado en este momento en Bogotá. Tiene una especialización tecnológica en entrenamiento físico personalizado de el SENA y es licenciado en deporte Bogotá, Colombia, de la UPN, o sea, de la Universidad Pedagógica Nacional, la mejor de Colombia. Temporizar Club Campestre Los Arrayanes como entregador integral, preparador físico. Desarrolla la preparación física para los equipos de competencia del club. Llevar bienestar a miles de personas por medio de la industria del fitness, caracterizado por tener constantes innovaciones para estimular a la gente a la actividad física. Diseñar y aplicar los principios, métodos y técnicas del entrenamiento deportivo necesarias a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación física. Tiene la certificación Omega Fit de la SA del Smart Fit, trabaja con esta empresa, entrenador personalizado de clases grupales, asistencia a planes de entrenamiento sistemático, metodológico y la enseñanza de esto en la promoción de actividades físicas, desarrollar planes y programas grupales o de colectivas de actividad física fitness del BHB Gym, profesor de clases grupales, promover la actividad física por medio de clases grupales, organizar y desarrollar acciones de formación física y enfocada a las clases musicalizadas, priorizar el entrenamiento por medio de actividades de alta intensidad en grupos y en form, entrenador de personalizado de fitness, principalmente desempeñar un desarrollo físico a través del ejercicio físico en todas aquellas personas que deseen adquirir un determinado estado físico, manejar clases grupales en diferentes áreas con subsidio, profesor de clases grupales, desarrollar mediante variaciones de dificultad en un ambiente de motivación que mantiene la alerta. El tema de hoy nos tiene un tema muy especial, la verdad es bienvenido a este espacio. Vamos a hablar sobre la temática que nos va a presentar en esta mañana. Bueno, Un momento, maestro, que voy a presentar el tema del día. Va a hablar sobre sentidos formativos y deportivos. Y en este aspecto se va a enfocar en la capoeira, que es un arte marcial del Brasil, que fue su trabajo de grado. Él es el especialista Camilo Fernández. Bienvenido a este espacio. El Ponado es su casa, maestro. gracias, profe. Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos los presentes. Como le decía su merced, he trabajado mucho en áreas de gimnasio y a partir de esta formación que he tenido dentro de la educación informal, decidí desarrollar mi tesis de grado acerca de los sentidos formativos y deportivos de la capoeira en la ciudad de Bogotá, eh, de la capoeira contemporánea en la ciudad de Bogotá. Mi asesora fue la magíster Natalia Guzmán. Inicio la charla hablando precisamente de la capoeira. Mestre Calo hace una frase bastante interesante que dice que la capoeira, traducida al español, ¿no? La capoeira le dio ese abrigo que precisaba y él está agradecido con ella por la vida entera. Precisamente la capoeira en la ciudad de Bogotá nos permitió en la investigación encontrar que fue un agente transformador para todos sus practicantes y pues posteriormente lo iré explicando. Los antecedentes bibliográficos que encontramos dentro de la investigación
pues empezamos a buscar los criterios de búsqueda dentro de todas las bases de datos de las redes y pues de las universidades, eh, tanto colombianas, latinoamericanas y de otros continentes. Y los criterios de búsqueda fue empezar a buscar documentos que hablaran acerca de la capoeira, del deporte y pues precisamente que estuvieran enfocadas hacia esta práctica dentro de Colombia. Digamos que dentro del proceso, pues empezamos a encontrar pues ciertos engranajes que nos permitieron analizar eh, cómo la capoeira se viene desarrollando y cómo da sus inicios a partir de una práctica que llega al país de una manera foránea, de una manera improvista y pues empieza a tomar auge, ¿no? Para esto, pues buscamos varios autores, como ya los habíamos mencionado. Entre esos, pues logramos encontrar a Miguel Ángel Sepúlveda Chávez. También encontramos al profesor Daniel Oliveros Wilches, profesor de la educación, perdón, papá de la educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los grandes representantes de la universidad, quien realizó unos estudios para su maestría en la Universidad UTCA. Encontramos a Vía Lima da França, que es una capoeirista como tal, que también viene desarrollando ciertas prácticas educativas, y a Evelyn Ríos Valdés, eh, que nos permite hacer como estos primeros acercamientos hacia la capoeira desde la educación formal, ¿no? Aquí nótese que la investigación pues nos empieza a mostrar un primer avance dentro de la educación formal. Dentro de este rastreo logramos categorizar cuatro, cuatro principales pilares de la investigación, que pues es resaltar la capoeira dentro de los aspectos sociales, donde pues muchas investigaciones no solo conglomeraban dentro de la práctica, sino también dentro de la cultura como tal. También se investiga desde los aspectos culturales, entonces se empieza a encontrar como unos matices que se empiezan a dar entre ese desarrollo que se puede dar a partir pues de cómo pasa de la urbe de cómo pasa de la ruralidad a la urbe, y cómo empieza a mostrar pues otros aspectos y otras dinámicas dentro de esta estructura de globalización. eh, Nos empieza a mostrar también cómo entre este esquema de globalización que se genera en la década de los 80, pues empieza a mostrar una imagen de la capoeira y de Brasil al mundo entero, ¿no? Y unos aspectos recreativos que compenden con esas prácticas que se empiezan a dar dentro de ciertas zonas, y cómo se empieza a reescribir a través de esas zonas pues el desarrollo de esta misma, ¿no? Para este caso, entonces, en el país colombiano. Para esto entonces empezamos a estructurar una contextualización, la cual pues nos permite irnos a los primeros ponentes de la capoeira en Colombia, que fue la Fundación Cayena con el Colombia Jinga, un evento muy afamado dentro de la cultura de los capoeiristas, y pues de talla también internacional, ¿no? Entonces fue precisamente como esa primer puesta en escena pues permitió converger todos los grupos que se estaban dando en la década de los 2000
y pues empezar a mostrar esas dinámicas que se empiezan a estructurar con cada uno, ¿no? Eh, Después encontramos que, pues precisamente, la capoeira empieza a hablarnos de esa cultura contemporánea que se empieza a desarrollar en la ciudad en la década de los 2000, como esas transformaciones que se empiezan a dar dentro del país a partir de las apuestas políticas que hace el gobierno y cómo empieza a darse esas discusiones académicas de lo que se viene desarrollando a partir de esta práctica, ¿no? Entonces, algunos la conglomeran dentro de la educación física, otros dentro del deporte, otros como actividad física, otros como cultural, otros como recreativa y demás. Pero algo que nos muestra precisamente Freire es que precisamente el contexto pues empieza a hablar de ese proceso educativo que se empieza a desarrollar con esta práctica. Entonces, esta educación popular nos permite identificar que se empieza a dar una educación informal entre estos guetos de capoeiristas que empiezan a nacer en estas décadas y pues que empiezan a hacer una práctica deportiva no formal que empieza a tener unas dinámicas y unas pujas de poderes entre ellos mismos y pues entre el desarrollo que se empiezan a dar entre estos jóvenes, donde sus primeros practicantes pues eran personas que venían de otras artes marciales, pues los primeros maestros que llegaron con otras intenciones, con otras estructuras, entonces pues empieza a reconocer este primer sentir de una práctica diferente dentro de la comunidad y dentro de la sociedad bogotana, donde pues a partir de estas conglomeraciones que se empiezan a dar entre las localidades, pues empieza a mostrar el movimiento de cuerpo como una necesidad de vida, ¿no? Como esta dinámica social entre cada uno, pues empieza a hablar diferente desde sus puestas en escena, ¿no? Esto nos permite desarrollar una primera pregunta provocadora, una pregunta problema, y es ¿cuáles son los sentidos formativos y deportivos entre los años 2010 a la actualidad que los mestrandos y contramestres le atribuyen a la práctica de la capoeira contemporánea en Bogotá? Porque se coloca como, como, como representante a los mestrandos y a los contramestres, porque son los próximos maestros de capoeira. Entonces ellos están haciendo el curso, son las personas que pues se, se interpretan como más antiguas. Hay algunos que son también antiguos, pero pues que no han llegado a este punto, pero sí son personas representativas que han trabajado, que son líderes comunitarios que han venido desarrollando el proceso y pues precisamente son las personas que nos van a dar a través de su narrativa pues la respuesta a esa pregunta problema. Entonces, a partir de este momento, pues los invito a que más o menos miren qué es una rueda de capoeira. La persona que ven aquí interpretando esto se llama un birimbao, que es un instrumento con el cual se toca la música de capoeira. Quien lo está tocando es Mestre Dunga. Y pues esta es una conglomeración que se da en Sao Paulo y pues donde empieza a desarrollar eh, este es Mestre Caniquiña, otro representante de la capoeira, y pues nos empieza a hablar de cómo empezamos a justificar, pues, por qué investigar la capoeira y por qué investigarla dentro de los aspectos formativos, ¿sí? O sea, ¿qué la hace formativa? Entonces empezamos partiendo por esa estructura ancestral. Muchas veces interpretamos la capoeira como una práctica solo física,
pero pues a pesar de que, como ustedes la han podido ver, pues lleva música, lleva acrobacia, lleva combate, pues también en ese ritual de roda que se empieza a generar para poder hacer la capoeira, pues se empiezan a generar unas cosmogonías alternativas que obedecen a las necesidades de las comunidades que habitaban el territorio, ¿no? Y pues empieza a darse una capoeira primigenia a partir de esta práctica que se empieza a dar dentro de la informalidad y pues empieza a hacerse como unos diálogos entre esa educación donde en qué momento logra entrar la capoeira dentro de la parte formal, como lo nombraba ahorita con Sepúlveda, pues dentro de su investigación, pues especificaba cómo se va desarrollando el proceso de la educación formal de la capoeira, pero también cómo se empieza a dar ese proceso no formal para el país, ¿no? Recuerden que estamos hablando del país Colombia y estamos hablando pues de cómo la Ley General de Educación pues nos interpreta que las tres formas de educación es precisamente la formal, la no formal y la informal, donde se categoriza la formal como toda aquella educación que se da en un antro formativo y demás, la no formal, toda aquella formación que se da a partir del trabajo técnico para el trabajo y la informal, que es precisamente esos espacios donde se desarrolla una charla, pues no mayor a 40 horas y demás. Digamos que ellos tienen como una estructura dentro de la ley que la categoriza de esta forma. Y pues empezamos a buscar precisamente cómo empezamos a justificar esos sentidos que se vienen desarrollando a nivel mundial y cómo los empezamos a categorizar para la ciudad de Bogotá, ¿no? Precisamente entrando a esa dinámica, el contexto social del deporte que se empieza a dar dentro de la ciudad, donde pues no se reconocen estas prácticas como el skateboarding. Hoy en día ya se reconocen, pero en aquel momento no se reconocían como la capoeira, entonces se empiezan a buscar esos justificantes que nos permitan responder a estas preguntas. Y pues como esos procesos de enseñanza nos empiezan a responder cuáles son los sentidos formativos para estos mestrandos y estos contramestres, ¿no? Ya que no hay una unidad de criterio entre ellos y polula una pluralidad de conceptos, pero que también se ven avasallados por esas prácticas comunitarias, como lo recuerdan, anteriormente explicaba que la mayoría de ellos tienden a ser líderes comunitarios. Aquí podemos ver la interpretación de otro instrumento que es el pandeiro y es precisamente empezar a buscar nuestro objetivo general, ¿no? Entonces, para la investigación se desarrolló un objetivo general que era identificar cuáles eran esos sentidos formativos y deportivos que se le podían atribuir a la capoeira por los contramestres y mestrandos entre los años 2010 a la actualidad en la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces, para esto, pues vamos a escalar por nuestros objetivos específicos, en donde vamos a recabar a través de las narrativas de estos mestrandos y contramestres, pues entre los años 2010 a la actualidad en Bogotá frente a la práctica de la capoeira contemporánea. Describir la práctica de la capoeira contemporánea en Bogotá desde los mestrandos y contramestres en relación con los sentidos formativos y deportivos desde la experiencia y establecer los sentidos formativos y deportivos atribuidos a la capoeira contemporánea en las narrativas de los mestrandos y contramestres. Digamos que a través de esos tres objetivos queremos responder a nuestras preguntas. Para esto, entonces, el atabaque, que es el tambor que ustedes logran ver aquí en la imagen,
es quien marca, quien acompaña el birimbao, que es el que marca el sonido, pero pues es quien da como al ser un sonido grave, pues digamos que marca cierto paso. Entonces, pues precisamente para poder marcar nuestra investigación, pues empezamos a hablar de una fundamentación teórica conceptual, la cual nos permite establecer a través de, como ya lo nombraba, de Sepúlveda y de Ríos Valdés, que era la española de la cual hablaba, pues cómo la capoeira permite generar entre sus practicantes una transformación a partir de esta actividad, ¿no? Entonces, cómo da un desarrollo integral al ser humano, cómo se empiezan a establecer esos diálogos de convivencia a partir de un arte marcial, ¿no? Pero también de un baile, también de una expresividad, y cómo se empieza a dar esas inclusiones para la investigación dentro de la educación física, pero que también logramos encontrar en otros tipos de estamentos educativos que nos permiten empezar a hablar de pues cómo la capoeira se empieza a estructurar dentro de lo formal, pero también desde lo informal, cómo coexiste, cómo se presenta, cómo permite desde el contexto y desde esa educación complementaria, entrar a diálogo con esa educación formal, y pues para esto utilizamos a Freire, donde pues él nos muestra que esos saberes culturales y sociales que se ven enmarcados dentro del contexto, pues permiten el desarrollo curricular de la escuela educativa, ¿no? Como pudieron ver aquí en la imagen, son dos capoeiristas ya jugando como tal, haciendo pues un movimiento acrobático, como pueden ver acá, como una para de manos ahí bien loca, y esta chica haciendo una, una para de manos a una mano. Entonces digamos que son los movimientos acrobáticos que se dan dentro de la capoeira. Ahí está ejecutando un caniveshi y un pescador, que son nombrados esos movimientos. Acá podemos ver, pues precisamente a pesar de que la capoeira es un juego, pues es un juego que también pues tiene ciertas pujas de poderes y demás, y se conglomera dentro de los movimientos desequilibrantes. Y entonces, ¿qué son esos movimientos desequilibrantes que nos permiten interpretar la capoeira como formativa y como deportiva, ¿no? Entonces, porque pues para hablar de la capoeira formativa dentro de la escuela, pues nos damos cuenta que no es un aspecto que entre dentro de los currículums. Sin embargo, pues coexiste con ella dentro de ese ámbito escolar y está presente dentro de las comunidades, ¿no? Y cómo a través de, pues, de las propuestas que hacen y de las puestas en escena que hacen los profesores, pues empiezan a mostrar una práctica diferente, una práctica formativa que permite ciertos aprendizajes desde el movimiento, desde el compañerismo, desde la parcería que se genera con la capoeira y que es dada a partir de la puesta que logra establecer en ese diálogo con el currículum el profesor a través de la capoeira, ¿no? Entonces, estos aspectos formativos pues nos permite mostrar que hay una innovación docente dentro de las investigaciones que se han desarrollado a partir de la capoeira. Y desde lo deportivo, entonces nos basamos en Marchi Junior, donde empezamos a hablar de esos aspectos deportivos que se empiezan a conglomerar dentro de la capoeira. Para este caso, pues de los aspectos deportivos informales, donde hay ciertos aspectos culturales, sociales, donde
se busca más esa, como ya lo nombraba anteriormente, esa parcería, ese respeto mutuo, esa cooperación, ese jolgorio, ese juego que se empieza a dar dentro de la misma práctica de la capoeira, ¿no? Pero ¿qué es capoeira? Entonces, como les decía, los primeros bagajes del capoeirayem se dan a partir de los años del siglo XVI, donde pues se empieza a hablar de un capoeirayem, que es las primeras prácticas de capoeira que se empiezan a ver y pues donde los criollos para revocar el gobierno portugués, pues apoyan a los capoeiristas y son una imagen bastante importante para lograr establecer como gobierno a los criollos que no se veían reconocidos por el mismo virreinato. Entonces, estos mismos, pues la estigmatizan. En el parágrafo quinto de los Estados Unidos de Río de Janeiro se establece que aquella persona que sea encontrada haciendo alguna práctica como la capoeira, pues será azotada hasta con 50 golpes y pues digamos que a partir de este momento, pues la capoeira entra a ser marginalizada, ¿no? Empieza a darse otras puestas en escena, entre estas pues la que hace Getulio Vargas y dos capoeiristas empiezan a nombrarse, que son los que conglomeran pues la literatura científica que hay a partir de la capoeira, que es la capoeira angola y la capoeira regional, ¿no? Que son los dos estilos que encontramos, reconociéndose la capoeira angola con Mestre Pastiña y la capoeira regional con Mestre Bimba. Pero pues a eso cabe notar que pues, la capoeira angola y regional, pues digamos que cumplieron con algunas características de las prácticas que se hacían, pero pues habían otros maestros que también hacían una práctica y que lo que hicieron fue sumarse a estas prácticas, pero pues que también tenían otras estructuras. Por eso podemos ver que hay el estilo baiano, el estilo paulista, el estilo Gerais y demás, diferentes estilos que, pues, que están sectorizados por las comunidades convergentes en Brasil, ¿no? Entonces, aquí vamos a categorizar a los capoeiristas de la llamada vieja escuela, que son los mestres más antiguos que logran permitir esa globalización de la capoeira. También vamos a categorizar la capoeira como clásica, que son esos capoeiristas clásicos y representativos que permitieron crecer a la capoeira a nivel internacional y pues precisamente en este momento se empiezan a generar nuevas tendencias a partir de las nuevas prácticas y de las misturas que se empiezan a dar en las ciudades de Brasil. A partir de ese entendimiento, entonces empezamos a reconocer que para poder hablar de la capoeira contemporánea, pues eh, para la ciudad de Bogotá, llamamos que es una categoría emergente, precisamente porque la categoría emergente lo que hace es reconocer que esa capoeira angola que observábamos acá y que esa capoeira regional que observábamos acá, pues tuvieran como, siguieran con esa línea y ese respeto hacia lo tradicional y pues permitiera nacer unos nuevos auges y unos nuevos componentes y pues precisamente los capoeiristas que empiezan a dar estos nuevos componentes la categorizan como capoeira contemporánea, siendo los precursores del arte como tal, donde se reconoce la capoeira angola como la capoeira tradicional y la capoeira mal llamada regional, porque de por sí el término es lucha regional de Bahía, que es la capoeira que desarrolla Mestre Bimba y pues que tiene
otra estructura y otra imagen. Entonces, pues para esto nos permitimos encontrar dentro del deporte contemporáneo, como les mencionaba al autor Marchi Jr., que nos permite ver cómo se hacen estos contrastes entre estas prácticas que a pesar de que son históricas, pues también tienen componentes deportivos, pero que también en este andamiaje de la globalización, pues empiezan a reconocerse dentro de unos aspectos tecnológicos, sociales, culturales, que empiezan a establecer una unidad de criterio a amplia gama, donde pues cada capoeirista intenta como darle como su nombre y su forma, pues para establecer la familiaridad que puede dar con su, con su forma de enseñanza, obedeciendo precisamente a estos aspectos formativos anteriormente mencionados. Para la fundamentación metodológica que desarrollamos en la investigación, hicimos un paradigma histórico-hermenéutico de historia de vida con rango focalizado, donde este tipo de investigación pues, nos permitió entrar entre ese diálogo de esas preguntas provocadoras que nos permiten pues, desarrollar esa hermenéutica que tenemos que desarrollar para lograr encontrar esos aspectos formativos y deportivos que queremos responder, que se fueron desarrollados en la ciudad de Bogotá desde el 2010 hasta la actualidad. Para el tipo de investigación de historia vida, entonces establecemos que esa historia social nos va a permitir hacer una transcripción y una interpretación de estas narrativas a partir de estos gestos, de estos símbolos, de estas anécdotas, de estas vivencias que nos permiten escuchar cada uno de los entrevistados y pues que nos van a ir dando luz frente a ese caminar que queremos desarrollar con la capoeira. Aquí logramos encontrar pues algunas de las personas eh, que fueron entrevistadas, los lugares de donde se encuentran residiendo en estos momentos, las escuelas, pues por respeto a las personas, pues se coloca el apellido de capoeira y no el nombre de la persona, ¿no? Entiéndase que el apellido de capoeira, pues precisamente obedeciendo a esa historia que les contaba anteriormente, donde era pues estigmatizado y banalizado en la práctica de la capoeira, pues cuando si decían, no, es que hay un tal Catuca que hace capoeira, pues cuando llegaban los policías a pedir papeles, pues no iban a encontrar dentro de la cédula una persona que se identificara como Catuca. Entonces, digamos que por eso fue que nacen los nombres de capoeira y en la capoeira se reconocen a la mayoría de capoeiristas precisamente con esos apellidos, como ellos los denominan, o apodos o apellidos. La técnica y el instrumento que utilizamos para la investigación es precisamente un guión de historia de vida, el cual pues fue validado por el cual tuvo una validación externa por unos investigadores también, donde pues nos van a narrar esa experiencia de vida y pues el entrevistador generará algunas preguntas provocadoras que van a permitir pues encontrar esos sentidos formativos y deportivos dentro de la investigación. Este es el guión de entrevista que se desarrolló, donde en una primera instancia pues se pregunta acerca de la experiencia que tiene cada persona, del contexto donde la desarrolla y demás. En ese primer momento
pues precisamente cómo aprendió la persona la práctica, pero también en ese diálogo de cómo la enseña, ¿no? De cómo empieza a enseñar esta práctica. Y para el segundo momento, entonces ya empezamos a encontrar pues esos sentidos formativos, ¿no? Entonces donde empezamos a generar preguntas provocadoras como cómo enseña la disciplina en su escuela, precisamente hablando de la escuela de capoeira, ¿no? Aquí pues logramos ver, identificar cuáles fueron los sentidos deportivos anteriormente mencionados por los autores investigados que encontramos dentro de las bases de datos ya nombradas, y pues precisamente como pues la persona que llena la entrevista pues permite establecer esas categorías que nos van a permitir encontrar esos sentidos formativos y deportivos. Dentro de los análisis y discusión que se lograron encontrar dentro de la investigación desarrollada, pues precisamente fue uno de los más importantes, yo creo que fue precisamente de la pedagogía circular. Y es precisamente que esa pedagogía circular entre la roda de capoeira, pues establece una forma de diálogo diferente a la clásica que podemos ver en un aula donde el docente está al frente y el resto son estudiantes. Precisamente la capoeira pues nos dice, no, no, aquí hay una persona quien dirige la roda, no necesariamente es el mestrando o el contramestre, pero sí, pues es un lugar donde todos pueden participar, donde todos pueden cantar, donde todos pueden jugar, donde todos pueden tocar instrumentos, pues ya obviamente pues con unos protocolos establecidos y demás. Y pues para establecer estos análisis y estas discusiones, pues nos permitimos establecer esta matriz de análisis, la cual pues nos da unas categorías principales donde pues vamos a establecer cuál es el deporte contemporáneo, cómo lo practican los mestrandos y contramestres y qué encontramos en la red a partir de estas investigaciones que hemos desarrollado, ¿no? Aquí hay unas narrativas bastante interesantes. Entonces el Mestrando 1 nos habla que, lo voy a leer tácitamente, el horario de una clase es el horario de la clase, tanto para iniciar como para terminar. No es que estemos muy emocionados, entonces le damos una hora de más. No, debes tener y debes preparar la clase. Entonces, digamos que aquí se logra ver una imagen de disciplina que precisamente está estructurada. Aquí también el contramestre 1, lo vamos a nombrar para esta dinámica, pues habla precisamente que un tema sumamente importante, perdón, un tema supremamente importante, aprender a regular tus emociones, porque no siempre existe la posibilidad de que tú salgas y generes un problema personal con otra persona por un juego de capoeira. Entonces, precisamente aquí nos muestra pues cómo dentro de la práctica de la capoeira pues se establecen unas dinámicas de respeto, de compañerismo, pero también de saber regular las emociones que se presentan entre ellas. La descripción de la práctica de la capoeira contemporánea en Bogotá desde los mestrandos y contramestres en relación con los sentidos formativos y deportivos desde la capoeira, experiencia práctica de cómo lo vivió.
Entonces, pues precisamente aquí la categoría de análisis pues nos permite establecer pues precisamente cómo fue esa realidad social que empezaron a vivir cada uno y cómo los empezó a permitir mejorar dentro de su formación, lo cual nos establece que sí estuvieron presentes unos sentidos formativos que obedecieron a la formación de estos practicantes, ¿no? Aquí hay otros momentos de la charla. Este es en el minuto 7:47, donde dice que tuve la experiencia fue una experiencia muy curiosa y muy, bueno, ya la habíamos visto. Sí, la veíamos en una película, que fuimos dos personas que vimos, que crecimos juntos, la vimos después, la encontramos en Tekken. En ese entonces, nosotros que cogíamos la película porque aún no, perdón, en ese entonces nosotros ¿qué hacíamos? Cogíamos la película porque aún nosotros todavía todavía no teníamos una dirección, un lugar donde ya hubiese llegado la capoeira, ¿cierto? Cabe aclarar que pues las charlas fueron muy escuetas, pues precisamente para poder tocar esas fibras necesarias que nos dieran validez a la investigación, ¿no? Y precisamente eh, esos aspectos de cómo la enseña, pues nos permitieron establecer las formas como ellos empezaron a desarrollar. Encontramos que dentro de los sentidos formativos logramos reconocer pues un respeto que se viene dando entre ellos a partir de las nomenclaturas que se desarrollan a partir de las categorías que se colocan dentro de esa normatividad que ellos establecen, que son las cordas en algunos casos, en otros casos son a partir de la antigüedad. También se encuentra, pues que, como lo decían algunos maestrandos, la capoeira no tenía hombre, no tenía mujer, no tenía niño, no tenía anciano, tenía capoeiristas. Y pues así como el hombre era fuerte, la mujer era elástica, la persona mayor era experta, pero el niño era creativo. Entonces, digamos que a partir de esa práctica, pues se podía jugar la práctica de la capoeira entre todos, ¿no? Se establecen unas normas de manera directa e indirecta dentro de la práctica y fueron reconocidas pues a partir de la investigación. Se encontró unos aspectos disciplinares a partir de su práctica, donde pues cada capoeirista pues respetó su formación, lo cual permitió pues generar una cohesión social donde en algunas zonas mucho más marginales en Bogotá se encontraban con otras zonas no tan marginales y pues digamos que se establecía el mismo diálogo a partir de esa práctica, ¿no? Y pues precisamente a partir del canto, a partir de la movilidad, a partir de la interacción con el otro, pues empezó a desarrollar unas habilidades sociales que fueron encontradas dentro de los capoeiristas. Como conclusión, encontramos que la capoeira es un área multifacética, como ya lo hemos venido explicando. Precisamente encontramos algunas investigaciones hasta con arquitectura y demás, donde pues se establecía esas estructuras eh, primigenias de la capoeira. También encontramos que es una práctica alternativa que se reconoce dentro de algunos estados de Brasil, precisamente como aspecto formativo pues de su propia cultura. Logramos encontrar que sí,
se establece una capoeira contemporánea que para la ciudad de Bogotá la estructuramos a partir de el autor que anteriormente nombrábamos, que era Marchi Junior, y pues que nos permite mostrar cómo esa educación complementaria es transformadora, ¿no? Y cómo permite pues focalizar a estos grupos que como anteriormente lo mencionaba, pues algunos vivieron unas dinámicas sociales bastante fuertes, pero que la capoeira fue como ese motor que les permitió seguir adelante, ese canal de escape que permitió esconder esos dolores sociales que cada uno vivía a partir de sus dinámicas y pues permitió a los capoeiristas ese desarrollo formativo a través de su práctica, ¿no? Y pues lo último que encontramos es precisamente como esa estructura de entretejer saberes entre capoeiristas pues permite establecer un sustento filosófico a partir de su práctica y psicológico en la misma, que nos permite mostrar como innovación para la educación deportiva esta investigación, pues precisamente como anteriormente lo mencionaba, cómo los capoeiristas se convierten en guardianes del arte. Eh, no era, como lo decía Contramestre Pardal, no era solo enseñar patadas, sino cambiar vidas. Lo que ya anteriormente había mencionado, la pedagogía circular, las tres R's, que no la nombraba Mestra Endonado, que era precisamente el ritmo, el ritual y el respeto que se tienen que dar dentro del ritual de la capoeira, dentro del ritual de roda, y pues precisamente es como la capoeira es el resonar con el otro, ¿no? Entonces, para que haya una musicalidad, pues cada instrumento debe ir acorde con esta estructura. Entonces, precisamente los capoeiristas nos permite decir, para que haya capoeira, usted no puede hacer capoeira solo, usted necesita al otro para poder hacer capoeira y necesita a los otros para hacer capoeira, necesita una comunidad. A pesar de que es una práctica personal, usted necesita de esa comunidad para poder ser capoeirista. Algunas referencias bibliográficas que quiero compartir sobre la investigación y finalizo con una frase que se elabora al finalizar la capoeira, que es como el sello de los capoeiristas, y es el término "pie", que es donde finaliza, se da por pausado, por finalizado la roda de capoeira. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado y quedo abierto a las preguntas, dudas, inquietudes y aclaraciones. Primero que todo, maestro, agradecerle enormemente por este compartir fenomenal, maravilloso, increíble de lo que hemos visto. Voy a tratar ahorita de buscar, para los que no conozcan qué es capoeira, buscar un videito por ahí. Yo pensé que el profe Camilo me iba a regalar un video de la práctica para que la gente viera, porque uno escuchar es una cosa y ver es otra. Y vivenciar otra cosa también, porque fui de los primeros cuando llegó la capoeira a Cali, de los primeros que estuvo ahí con el mestre, no me recuerdo, tengo por ahí mi certificado. Estuve con uno de los mestres muy buenos de capoeira. Bueno, démosle la En el palabra a grupo Luis. abolizado, Ah, en el grupo abolizado, abolizado, sí. Luis Ángel mestre tiene de la ley, palabra. Ah, mestre de ley. sí, voy a buscar ahorita, miro mi certificado, porque es que eso es lo único que uno vale. Luis Ángel tiene la palabra. Ah, un momentico, Luis Ángel, que tengo cerrados los micrófonos. Qué pena contigo. Ya la puedo abrir. Hola, muy buenos días para todos. No, profe, pues una clara pregunta pues para el profe, pero que nos aclare qué es contramaestre. Bueno, dentro de Bueno, y los... perdón, y todas estas frases pues que se vienen dando, ¿sí? Entonces digamos que pues algunas personas
pues uno las vislumbramos, pues qué es lo que significa, otras no. Gracias. Ok. El término mestre y contramestre son las categorías anteriores al término mestre. Eh, Contramestre, algunos lo referencian pues precisamente en el barco, el navegante pues tenía un contramestre que era el que permitía llevar la, la, la estructura de popa y de proa. Entonces de ahí algunos referencian que es el término contramestre, porque el contramestre era uno de los alumnos más antiguos que permitía pues que el ritual de roda se manejara mientras que el mestre estaba haciendo la oratoria a partir del canto, ¿no? Y el término mestrando es un término que lo que quiere decir es que está en proceso de ser mestre, ¿sí? Esos son los dos términos. Eh, ¿Qué más quería? Me hizo otra pregunta, no, eran esos dos. Ok. Perfecto, muchas gracias, maestro. Gracias, profe, sí, gracias. Voy a tratar de mostrar aquí una pequeña demostracioncita corta para que podamos ver, porque pues no todo el mundo, a pesar de que la capoeira ha tenido bastante auge, bueno, estoy esperando que cargue el video para poderles mostrar un minutico de qué es capoeira. Creo que esta es regional, creería yo, que no estoy viendo el video. ¿Me están escuchando, maestro? El Muchas profe gracias. Hilder, He colocado unos mensajes en el chat a la señora Lady y el señor Guido y a otra persona. Solicito que por favor, si pueden comunicarse conmigo, tengo una propuesta educativa para sus lugares. Le agradecería mucho. Envié el último mensaje, se lo envié, bueno, al Lady Gómez, al señor Guido y al señor Profe Pedro Ibar, Ríos. profe, Ajá, profe Ibar, bueno, ahorita que terminemos la conferencia, hacemos todo ese compartir, maestro. listo, pues listo. Ahora el espacio. precisamente tenía uno acá. Dale, dale, mostralo. Abrilo, eso, amplíalo. Eso es. Ponelo grande, Camilo. Eso es. Quisiera hacerle una pregunta, profesor Camilo Fernández. Resulta que, pues yo lo veo como una práctica, no sé si eso es un baile o qué es, pero también lo han convertido en una disciplina deportiva ¿de qué? De las artes marciales, ¿no es cierto? Ya lo llevaron hasta esas instancias. Y sí, de por sí hay un capoeirista eh, que es muy afamado, que hace artes marciales mixtas. eh, eh, Ahorita lo busco y lo comparto. Eh, si bien es cierto que la capoeira es competitiva, también es cierto que tiene unos aspectos culturales, que tiene unos aspectos sociales, que hay un respeto por el maestro. Prácticamente dentro de la roda, cuando el maestro habla, eh, es casi como, como sagrado que le esté hablando, ¿sí? O sea, nadie lo interrumpe, nadie le corta la palabra,
precisamente porque no es que él se lo imponga, es porque es un respeto ganado, ¿sí? Entonces, digamos que esa estructura del respeto al mayor, del respeto al maestro, al más antiguo, pues son unos aspectos formativos que permiten establecer que esas dinámicas deberían darse dentro de las aulas, donde permitiera pues establecer esos diálogos a partir del respeto y no de la imposición. Uno muchas veces en clase tiene que decirle al estudiante, cállese, pase al frente, silencio, déjeme dictar la clase. Precisamente en la capoeira, pues este tipo de prácticas poco se presenta, precisamente porque no son bien vistas. Cuando por ejemplo, en mi caso, yo soy, en este momento soy formado como capoeirista. Eh, yo no puedo interrumpir a mi maestro, así esté dirigiendo yo la roda. Si mi maestro está cantando, por respeto a él. O sea, yo no puedo sacar, interrumpirlo. Podría hacerlo. Está la parcería de que él me dice, hágalo, pero digamos que el resto de gente me va a ver a mí como una persona imprudente, una persona grosera, una persona que tiene poco respeto por su maestro. Entonces, digamos que esa dinámica obedece a otra necesidad. La capoeira es competitiva, sí, claro. Es combativa, sí, claro. Profe Maribel Rico tiene la palabra. Maribel. Muy buenos días a todos. Al profesor Maribel, Camilo. Diga, sí, señor. regáleme un minutico, es que hay algunas preguntas. Para las personas que están esperando la conferencia de mi gran invitado, Gianferley Erazo, dándonos unos minuticos, Gianferley ya está en sala, unos minutos que estamos cerrando esta clase y esta conferencia, para que den la esperita, por favor. Maribel, puede seguir. Gracias. Muy interesante la explicación sobre la capoeira. No había tenido la oportunidad como de escuchar sobre eso. Solamente había visto como por televisión. Cuando Michael Jackson hizo como un video, creo, con capoeira. Y cuando hubo como las protestas que en Bogotá se vieron, que también se acompañaron también con esta música que se toca ahí, creo que en capoeira. La pregunta para el profesor Camilo sería la siguiente. Tengo la duda si las personas que están interpretando, por ejemplo, los instrumentos, ellos también participan en el baile o en movimiento, o solamente se dedican a los instrumentos. Y la otra pregunta es, ¿a quién se le puede recomendar esta clase de práctica o cuál es el común denominador de estas personas que practican capoeira? Gracias. Bien interesante esa pregunta. Bueno, vamos a responder la primera. El ritual de Roda, si bien es cierto que hay unos tocadores de instrumentos, los cuales están haciendo pues toda la dinámica de la canción, también en cualquier momento sueltan el instrumento y pueden ingresar, así como la persona que está jugando puede entrar a tocar el instrumento. Digamos que eso es lo más difícil de ser capoeirista, que todo el tiempo estás cantando, o sea, saliste del juego agitado y organícese y siga cantando. O sea, el coro no para. Y usted como participante, pues la idea es que responda al coro. También ustedes recibe desafíos dentro de las canciones, entonces se cantan interpretaciones, muchas veces le piden que cante, muchas veces usted puede ser un muy buen cantante y la misma roda le pide que cante, el mismo maestro que está dirigiendo la roda le dice, hey, ven, cántate tal canción, y pues hay que obedecer a la roda. Entonces, esa es como la primera respuesta. La segunda era, ¿a qué persona se puede recomendar la capoeira?
como lo decía anteriormente, cuando decía la capoeira es inclusiva, la capoeira está hecha para todo el mundo. Dentro de algunas investigaciones que se encuentran, pues precisamente se encuentran unas primeras fases de la capoeira como rehabilitación dentro de los procesos médicos. Y pues algunos capoeiristas se fueron muy por esa línea, pues por poca investigación no se siguió trabajando, pero hay algunas escuelas que manejan esa línea. La capoeira está hecha para todas las personas. La diferencia no se presenta porque, como lo decía anteriormente, no hay niños, no hay hombres, no hay mujeres, no hay adulto mayor, hay capoeiristas. Y el capoeirista con lo que tiene que saber jugar. Si tiene brazos, si no tiene brazos, si tiene piernas, si no tiene piernas, si es mudo, si, no sé, la idea es que pueda establecer ese diálogo, que digamos que es lo más bonito que permite la capoeira. Bueno, primero agradecerle, maestro, muchísimas gracias por esa excelente disertación. Le vamos a entregar un regalo, maestro. Ahorita se lo envío a su correo. Ok, Por favor, me informas que estás viendo mi pantalla, maestro. sí, señor. Muy bien. El Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura, certifica que Hernán Camilo Fernández Rojas participó en el programa de técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema sentidos formativos y deportivos, con una intensidad de 1 hora, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, de los 3 días del mes de marzo. Firma director y coordinador académico del programa, Eibar Bravo Hurtado. Un fuerte aplauso para nuestro gran invitado de esta primera conferencia. Muchísimas gracias, maestro. Dios le bendiga y fuerte abrazo. Lo voy a tener invitado Muchas para otros gracias. eventos que se van a hacer a nivel internacional. Me encantó tu ponencia. Más adelante me pongo en contacto contigo porque hay unos eventos internacionales que esto hay que llevarlo. Esto hay que llevarlo a otro nivel, maestro, se lo aseguro. Un abrazo enorme, Dios le bendiga y gracias por decirme, profe, yo le quiero ayudar, yo le quiero colaborar. Usted me levantó la mano y creo que pegué en el punto para hoy arrancar con esto. Un abrazo enorme, maestro. Vale, profe, que esté bien.